Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast. La verdad que pasó un poquito de tiempo, pero bueno, acá estamos, firme como rulo de estatua. Hace unos días di una charla acerca de liderazgo y bueno, agregué unas cosas más. Así que si vos estuviste en esta charla y me estás escuchando, hay algunos asteriscos más que agregué a este episodio. Y dije, tengo que compartirlo con todo el mundo, así que acá estamos grabándolo para vos. Y es algo que habla continuamente. Cada vez que lo hablo, cada vez que pienso en esto, Dios me vuelve a hablar una y otra vez. Y lo primero que tenemos que entender es que somos vulnerables. Negarnos a esta, que somos vulnerables, es tornarnos completamente y neciamente a ser súper vulnerables. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es debilidad, fragilidad, inseguridad, flaqueza. No somos super personas, tenemos debilidades, fragilidades. Y hoy quiero hablarte de 4 cosas, 4 diferentes enemigos que atentan contra el líder. Las cuales son las siguientes, te las voy a nombrar las 4: la data, la cama, la lana y la fama. Enfrentamos como líderes estos 4 peligros. Puede haber algunos más, seguro te pones a pensar, y hay un par más, pero quiero centrarme en estos 4 enemigos que para mí encierra todo. Lo primero es la data. ¿Qué es lo que consumís? ¿Qué es lo que consumimos? Y hay una historia importante en el Antiguo Testamento acerca de David, y es algo que impactó mi corazón, que está en 2 Samuel 11:1. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita, sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. El primer versículo de este capítulo nos muestra cómo David abandona su propósito al estar en su casa y no ir a la batalla. Descuidó su ocupación, se quedó en Jerusalén, ahí tranquilo, cómodo, dice cómo los reyes tienen por costumbre, o cuando los reyes suelen salir a la guerra, David se quedó ahí. Y si no estás donde tenés que estar, ¿dónde estás y qué estás haciendo? David tenía que estar en la guerra. David tenía que estar ahí con el ejército. Sin embargo, él se quedó al ocio. Él se quedó sentado en su casa. Sale después, más adelante nos narran estos versículos, que sale a caminar por la terraza, ahí haciendo nada, y ve a una mujer bañándose, y el que conoce la historia sabe cómo se va desenvolviendo todo esto, ¿no? Es una historia ya contada, pero quiero hacer hincapié en esto. Si no estás donde tenés que estar, ¿dónde estás y qué estás haciendo? A veces la pereza da mucha ventaja al tentador, el amor a lo fácil y la tolerancia de un temperamento perezoso. Fíjate lo que dice el versículo 2, dice, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, estaba durmiendo, ahí haciendo pereza, y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Todo comenzó con una mirada. Mientras David salía una tarde a pasearse sobre la terraza de su casa, desde ahí pudo ver en una de las casas vecinas a esta hermosa mujer que se estaba bañando. Ponele que David no haya mirado a propósito la primera vez, pero sí pudo haber evitado el seguir mirando a esta mujer. Pero sus ojos continuaron mirando y le fueron ocasión de caer. David se quedó contemplando a la mujer, dejándose llevar por esos deseos que empiezan a ser como volcanes en el interior, y la imagen que veía en sus ojos, oscureciendo su mente, que ya no pudo pensar claramente ni sabiamente.
Y ahí empieza a desenvolverse un montón de cosas, de ideas que empezó a tener David, que fueron impresionantes, ¿no? Que oscurecieron su mente por completo. ¿Qué es lo que haces en tu terraza? ¿Qué es lo que estás consumiendo? A veces nos relajamos porque todo va bien, el reino iba bien de David, iba todo bien, y en vez de estar donde él tenía que estar, en vez de salir a la guerra, él se quedó porque pensaba que todo anda bien. David se dejó llevar por esos deseos carnales de inmediato. Obviamente no fue suficiente el mirar, sino que comenzó a averiguar acerca de esta mujer. Su corazón y su mente ya estaban cegados por sus malos deseos y estaba determinado a conseguir a Betsabé. Envió a traer a esta mujer, la tomó, ella vino a él, durmieron juntos. Y bueno, sucedió todo tan rápido. El pecado se apoderó tan rápido de la vida de David. Todo porque no estaba donde tenía que estar. Porque se relajó. Porque a veces cuando las cosas van sobre ruedas, cuando a veces todo va bien, uno tiende a relajarse. Uno tiende a no estar donde tendría que estar. Esta experiencia de David nos muestra cuán fácil se puede apartar a uno de su camino y caminar en otros caminos que no son tan agradables. Bastó una sola mirada, un solo pensamiento, una sola actitud, una sola oportunidad para que el enemigo de nuestras almas aproveche esa oportunidad. Si David, que era el escogido de Dios, el ungido de Dios, este recipiente de una gran promesa de Dios, que gozaba de un montón de bendiciones y victorias de parte de Dios, estaba en la cúspide de su reinado, no soportó la tentación y fue arrastrado por estas artimañas del enemigo, se dejó llevar por sus deseos carnales, puso su mirada donde no la tenía que poner. Cuanto más cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra santidad, nuestra vida. Si no estás donde tenés que estar, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Si no estás prestando atención a lo que está a tu alrededor, ¿qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué ideales estás consumiendo? Capaz que te relajaste y bueno, como líder ya tenés todo claro, tenés la palabra clara, tenés tus bases claras y firmes y te empezaste a relajar. Y empezaste a dejar que ideales empiecen a ocupar tu mente. Que costumbres de este mundo y pensamientos de este mundo empiecen a tomar lugar en tus discursos, en tus predicaciones. Y te empezaste a corromper fácilmente. En este punto en la vida de David fue una mujer. Su deseo los llevaron a cometer este grave delito que después, bueno, ahí sigue narrando. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos consumiendo? Sus ojos fueron llevados a esto, lo deseó, lo tomó como rey que era. Pero hoy vos que estás del otro lado, no importa el sexo que tengas, sos líder, sos encargado, ¿qué es lo que vos estás consumiendo? ¿Qué ideales estás permitiendo que ocupen tu mente? Que pueden oscurecer tus pensamientos y llevarte a hacer cosas que no tenés que hacer, como lo fue con David. Hay una frase de Crisóstomo acerca de esta experiencia de David, que él dice que el camino angosto tiene 2 precipicios a cada lado. Caminémoslo despiertos y vigilantes, porque nosotros no somos más exactos que David, quien en el momento de negligencia se precipitó dentro del mismo abismo del pecado. En un momento de abandono, donde David se dejó estar, sacó sus ojos de donde tenía que estar, de Dios, se relajó pensando que ya estaba todo encaminado, fue suficiente para que el enemigo de nuestras almas se aprovechara de esto. Conocemos la historia después de todo esto, todo lo que sufrió David, lo que vivió y lo que hizo y cómo hizo sufrir a la mujer. Tenemos que estar despiertos y vigilantes. Nunca demos lugar a relajarnos. ¿Qué es lo que vos estás consumiendo? ¿Qué es lo que estás dejando que ocupe tu mente? Ideales o costumbres o determinadas personas. No sé. Ojo cuando estés en la terraza. Si no estás donde tenés que estar,
dónde estás y qué estás haciendo. Segundo peligro es la cama, la pereza. ¿No? Como líderes tenemos que ser diligentes, no dormirnos en los laureles, como tenemos un dicho por aquí. Hay oportunidades que Dios nos da y a veces por no tener lo material o lo tangente que necesitamos, no avanzamos y no corremos hacia adelante. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sí? El perezoso desea las ganancias que obtiene el diligente, pero aborrece los esfuerzos que éste realiza, por tanto, nada tiene. Esto es especialmente verdadero acerca del alma. Muchas veces deseamos lo que tienen otros. Muchas veces pensamos, qué buen ministerio aquel, qué buen ministerio esto, y te quedas en el deseo y no trabajás por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hace unos días compartí acerca de algo del esfuerzo. No, si vemos en la vida de Josué, cuando Dios habla a Josué y lo manda a tomar la tierra que era su trabajo, 3 cosas se repiten, o sea, una misma cosa se repite 3 veces, ahí está, que es esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, y esfuérzate y sé valiente. O sea, aunque Dios esté en el asunto, aunque Dios quiera hacer algo con vos, y dejes de mirar y de compararte, todo requiere un esfuerzo. Todo requiere una valentía. El labrador, para disfrutar de los frutos, debe trabajar primero, ¿sí? Así como los agricultores, la gente que trabaja en la tierra, tiene que trabajar fuerte, aunque hoy tenemos máquinas y demás con aire acondicionado, y es súper fácil, lo dice alguien que no lo está haciendo, ¿no? Pero pienso que debe ser un poco más cómodo que antes. Pero en fin, tiene que trabajar arduamente y tiene que saber esperar. A veces el que trabaja la tierra no se tiene que contentar primero con trabajar y después con esperar. Debe estar dispuesto esta persona que trabaja la tierra a trabajar a cualquier hora, ¿no? Hay algunas frases que quiero dejarte. Por ejemplo, la preparación es la evidencia de que algo viene. Acá tengo una más. Que es interesante, no usar el Espíritu Santo como excusa para no prepararse antes. Siempre, a pesar de lo difícil, hacer lo correcto y hacer lo más alto. Entonces, acá a veces da ganas de... Porque ya sabemos lo que le ocurrió a David por no hacer lo que tenía que hacer. En los ejemplos de Pablo, en la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Pablo le da esta serie de consejos y da ejemplos. Por ejemplo, al soldado le mantiene el pensamiento de la victoria final. El soldado sabe que si lucha y pelea va a obtener esa victoria. El atleta no tiene esa esperanza de la corona. Habíamos hablado del labrador recién, es la esperanza de la cosecha. Cada uno de ellos se somete a la disciplina y al esfuerzo por amor de la gloria que será. Entonces, esto sucede aún con nosotros como cristianos. La lucha cristiana, esta lucha que tenemos de avanzar, de cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, no carece de meta. Siempre se va a dirigir a alguna parte. El cristiano puede estar seguro de que después del esfuerzo de la vida tiene el gozo del cielo. Cuanto más dura es la pelea, más grande es el gozo. Nada viene sin esfuerzo. Podemos pasar la vida esperando en Dios y que Dios haga lo nuestro y nosotros no esforzarnos. Si Josué nunca se levantaba y salía, la tierra no se iba a tomar sola. El Jordán nunca se iba a abrir. Los muros de Jericó nunca se iban a caer. Entonces, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 24. Entonces, el que trabaja y soporta las dificultades en el tiempo de sembrar para la eternidad será adecuadamente diligente en su actividad terrenal. Debemos saber y entender que nada vamos a lograr esperando o hacer a media máquina. No permitas que tu vida en el liderazgo se torne algo que sea automático. Vimos el peligro de David, que no estaba donde tenía que estar. Pero hay un grave peligro cuando nuestra vida en el liderazgo se torna algo como rutinaria.
Viste, uno cierra la puerta de su casa con llaves, lo hace automáticamente, no pensás. Por eso a veces cuando ya vas camino a tu trabajo o al destino que tengas que ir y a mitad de camino te empezás a pensar, cerré la puerta con llave, no la cerré con llave. ¿Y por qué? Porque lo haces de forma automática, es como que ya tu cerebro lo tiene instaurado, cerrar la puerta con llave. Entonces eso es un gran peligro que tenemos acerca de que las cosas se hagan de una forma automática, sin pensar, y eso nos puede llevar al relajo. Después tenemos otro gran peligro que es la lana. Acá dice un enemigo, la lana, el dinero. Primera Pedro 5.2, Pedro habla algo acerca de esto, y habla de esto de no ejercer el liderazgo con la intención de ganar algo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no por fuerza, no obligatoriamente, sino voluntariamente. Y esto es muy importante, el hecho de que nazca de tu corazón, del amor a Dios, tu servicio, tu liderazgo, no por ganancia deshonesta, no para sacar un provecho vergonzoso, sino con entusiasmo. Y esto provecho vergonzoso está hablando de mezquindad, ¿no? El hecho de ser mezquino, esa persona que nunca sirve suficiente comida a sus invitados para servirse más él, ¿no? Tal vez algunos hermanos lo hemos hecho, ¿no? Le sirvo a mi hermano un poquito para que me quede más a mí. Entonces, sacar provecho vergonzoso es esto de ser mezquino, no darse el todo por el todo al otro. Lo que Pedro está tratando de decir en estos versículos es que nadie debe atreverse a aceptar un cargo o a prestar un servicio por lo que pueda sacar, sino que siempre nuestro liderazgo debe ser siempre dar en vez de recibir. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No habla del dinero mismo, sino está hablando del amor al dinero. No está hablando de que tenemos que ser pobres, sino está hablando de este amor al dinero, el deseo de enriquecerse, ¿no? El más generoso puede ser rico, no en el sentido malo, y el más pobre puede codiciar serlo. Por ejemplo, Salmo 62.10 dice, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ella. Esto de que el deseo de dinero tiende a convertirse en una sed insaciable. Y me gustó este proverbio, es interesante. Dice que la riqueza es como el agua del mar. Lejos de calmar la sed, la intensifica, y cuanto más se obtiene, más se quiere. El deseo de riqueza se basa en una ilusión, se basa en el deseo de seguridad, pero la riqueza no puede comprar la seguridad. No tenemos que ver a las personas como fuentes de dinero, sino que tenemos que amar a la persona como Jesús amó a las personas. ¿No? Que el deseo de dinero tiende a ser a una persona egoísta. Si lo que te mueve es el deseo de tener riquezas, no te va a importar o no te importará el que otros tengan que perder para que vos ganes. El deseo de riqueza a veces fija los pensamientos de una persona en sí mismo y los demás solamente se convierten en meros medios u obstáculos en el camino en tu propio camino para enriquecerte. Entonces, muy importante es esto, cuáles son las motivaciones de tu corazón para ejercer el liderazgo, qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo. Ojo con la lana, o sea, el dinero. Muy bien, y por último es la fama, es el orgullo, el mérito propio, el primer lugar, el pensar que Dios solo me revela a mí Él me revela su corazón y a nadie más, solo Dios me habla a mí. No, eso era con los sacerdotes. Hoy en día el velo fue rasgado y todos podemos estar delante de Dios y ser ministrados por su Espíritu. 1 Pedro 5.3, y me encanta esto de Pedro porque es impresionante cómo Jesús cambió a la vida de Pedro. Pedro en su primera carta dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, la naturaleza
humana es tal que para muchas personas el prestigio y el poder son aún más atractivos que el dinero. Jesús, y esto es lo que me impacta, Jesús en Marcos les dice esto, y Pedro estaba entre estos discípulos, que escucha lo que Jesús les dice: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no serán así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por todos. Y esto es impresionante, porque Pedro era uno de los que luchaba por primer lugar. Pedro era uno de los que decía: yo quiero estar ahí al lado de Jesús y tener autoridad. No, Pedro buscaba esto de la fama, ¿no? Y leemos en su carta, después de varios años, cómo es que Pedro entendió, Pedro vio, Pedro fue transformado por el poder de Dios y dice estas palabras, no teniendo señorío, era el mismo que buscaba el primer lugar, pero hoy se dio cuenta de esta realidad, de lo que Jesús nos habla. Jesús dejó bien en claro que las escalas de grandeza de su reino y de los reinos de este mundo son completamente diferentes. En el reino de este mundo, en la sociedad en la que vivimos, hoy tal vez más que antes, o siempre fue igual, ¿no? Está esta escala de grandeza que es el poder, ¿no? La prueba de esto era cuántas personas controla un hombre. Cómo es de grande el ejército de servidores que tenés a tus espaldas y a tus órdenes, ¿no? ¿Cuántas personas les podés imponer tu voluntad? Y si vemos este mundo, es esto la escala de grandeza, ¿no? Del poder. Pero en el reino de Cristo la medida es del servicio. La grandeza consiste no en reducir a otros al servicio tuyo, sino en reducirse uno mismo al servicio de los demás. O sea, ¿qué servicio puedo extraer? No sería la pregunta correcta, sino que ¿qué servicio puedo prestar? Jesús dejó el mayor ejemplo de liderazgo, fue perfecto hombre y tuvo las mismas debilidades. Todo lo que hagas como líder tiene que ser para servir a otros. Todo lo que uno pueda emprender es para bendición y beneficio de la iglesia. La verdadera grandeza del liderazgo no es llevado a cabo reduciendo a los hombres a nuestro servicio, reduciendo a las personas a nuestro servicio, sino dándose uno mismo desinteresadamente al servicio de las personas. El verdadero líder espiritual está más interesado en lo que uno puede rendir, en lo que uno puede rendirle a Dios, en el servicio que le puede rendir a Dios y al prójimo, que en los beneficios y satisfacciones que éste pueda obtener de la vida. El único que tiene que llevarse toda fama y toda gloria es Cristo. Y hay una frase que me gustó, creo que es de... no me acuerdo ahora exactamente el nombre del autor del libro, pero hay una frase que dice que es: el liderazgo no es una posición, sino que es una función. John Mott dijo que un líder es un hombre que sabe el camino, que puede seguir a la cabeza y puede arrastrar a los demás tras de sí. Jeremías 45:5 dice: y tú buscas para ti grandezas, no la busques. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces tenemos estos 4 peligros en el liderazgo: data, fama, lana y cama. Entonces el método de liderazgo que utilizó el Señor Jesús fue el servicio. Así lo tenían que hacer sus discípulos. Este servicio no degeneró en servilismo, y esto es muy importante, porque Jesús mantuvo su dignidad, fue humilde. Dice en Marcos: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tenemos que aprender que la gloria se alcanza solo por el camino de la cruz. Y como líderes somos vulnerables. Y estos son los 4 peligros que podemos ir
que podemos atravesar o que podemos enfrentarnos a algunos días de estos. Esto tenemos que hacer, tenemos que reconocer que somos vulnerables, que tenemos muchísimas debilidades. Esto va a hacer que seamos dependientes cada día de Dios, que lo necesitamos a Dios. Esto te va a llevar a no subirte a la terraza, sino que te va a llevar a encerrarte en tu habitación y estar cerca de Dios cada día. Cuando pensamos que todo marcha bien, somos invencibles y bueno, todo el grupo que tenés se multiplica cada vez mejor. No tenés que relajarte, no tengo que relajarme, no tengo que salir a la terraza. Tengo que tener cuidado con lo que consumo, con la data que estoy dejando entrar a mi mente, a mi corazón. El ver que no podemos y desearlo de otros nos traerá pereza, el peligro de ver el dinero y no a personas, o el peligro de ver la grandeza propia, la fama, el reconocimiento y no el servicio. Es algo que tenemos que tener en claro y ser líderes que seamos exactamente discípulos de Cristo. Seamos sabios, nunca abandonemos el propósito de Dios, seamos diligentes, esforcémonos y hagamos las cosas con excelencia, trabajemos en todo tiempo, tengamos cuidado con estos peligros y seamos grandes líderes de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Así que espero que te haya gustado, que te haya servido. La verdad estoy muy contento de poder compartir y ver cómo se está escuchando en muchas partes del mundo, asombrado. Así que te sea de bendición y que hayas tomado nota, o si no volvés a pasar el podcast de nuevo y que podamos guardar estos 4 peligros para tener cuidado. Si no estás donde tenés que estar, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Esa sería la pregunta de este podcast. Muy bien, nos vemos en nuestro próximo episodio, que va a ser tremendo. Ya lo estoy preparando, así que no te lo puedes perder. Que tengas una gran y excelente experiencia con Dios cada día. Nos vemos la próxima.